Si a la hora de buscar una nueva oficina o renovar su flota de vehículos valora entre comprar o alquilar, ¿por qué no hacerlo cuando necesita un ejecutivo? Porque a lo largo de la vida de su empresa puede necesitar del mejor ejecutivo durante un tiempo determinado. VMV Consulting pone a su disposición ejecutivos con más de 20 años de experiencia en entornos nacionales e internacionales. Una circunstancia temporal no puede convertirse en un gasto fijo. VMV Consulting. Conózcanos en www.alquilerejecutivos.com. www.alquilerejecutivos.com. En Visión Global, la tertulia de los negocios. Minutos de las 9, las 8 en la Comunidad Canaria, arranca la tertulia de los negocios y la inversión después del Carajal político. Esta noche con Miguel Ángel Bernal. Profesor, muy buenas noches. Muy buenas noches. Con Miguel Villarejo, muy buenas noches también. Muy buenas noches. Miguel, periodista financiero, director adjunto de Actualidad Económica. Y Vicente Montañez, buenas noches también. Muy Vicente, buenas noches. Socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Les contaba hace tan solo un instante que en algunos minutos nos iremos a Caracas para conocer qué es lo que está sucediendo en Venezuela después de que la Asamblea Nacional esté denunciando golpe de Estado por parte de Nicolás Maduro, de que estamos viendo grupo de diputados enfrentándose a soldados de la Guardia Nacional en la sede del Tribunal Supremo, de que la Asamblea Nacional haya pedido al Ejército que, en fin, tome ya cartas en el asunto. En conexión en directo trataremos de averiguar exactamente qué es lo que está sucediendo en estos momentos en Venezuela, que vuelve a ser portada de todas las portadas nacionales e internacionales a esta hora de la noche. Todo surge a raíz de una segunda sentencia del Tribunal Superior allí que, en fin, le da prácticamente todos los poderes a Nicolás Maduro y elimina a la oposición, elimina a lo que es la Asamblea Nacional. Se veía venir, ¿no, Miguel? Bueno, llevan así. A mí me sorprende que salten ahora porque ya Chávez emitió una ley de excepción en virtud de la cual cualquier decisión gubernamental se podía imponer a la de la Asamblea, y todo ha ido evolucionando en el sentido de concentrar cada vez más poderes en la figura del jefe del Estado. Entonces, este nuevo paso que da Maduro, pues yo creo que debería ya quitarle la venda de los ojos a cualquiera que siga defendiendo este régimen. Porque yo últimamente ni siquiera oigo a los podemitas defender las cosas que se hacen en Venezuela. Lo único que los oigo decir es que no quieren interferirse en los problemas de otros gobiernos y que es una maniobra de distracción del resto de los partidos hablar de Venezuela en lugar de hablar del problema del paro en España y todas estas cosas. La verdad es que la situación en Venezuela, lo lamentable pero es... ¿qué ha hecho Podemos en favor del paro de este país? ¿Qué ha hecho No, bueno, Podemos no, en sin favor duda, del bono sin duda, social sin de duda. este país? ¿Qué ha Sin hecho duda, Podemos pero es la en típica... favor de los desahucios? Y son normativas que han sacado adelante el Partido Socialista con el apoyo de Ciudadanos, del Partido Popular, etcétera, etcétera. Bueno, no pero da nada. igual, es el típico quiebro que hacen ellos para distraer la atención. De todas formas, lo lamentable de Venezuela es que ha aplicado medidas que hace tiempo que se sabe que conducen a lo que han conducido ahora. O sea, que avisados estaban. Lo lamentable es que reconstruir un país y levantarlo de las cenizas en que lo están dejando estos hombres lleva generaciones. Espérate, vamos a ver qué camino se inicia a partir de este momento y cuánto dura esa transición, y si va a ser una transición más o menos pacífica o no lo va a ser, ¿no, Vicente?
Bueno, pues en Venezuela, desde luego, hay todos los ingredientes para que en un momento dado pueda ser de todo menos pacífica, ¿no? Y realmente, pues sí, es una situación que se lleva ya arrastrando durante mucho tiempo, tremendamente complicada. Es decir, no hay ningún tipo de seguridad jurídica, no hay absolutamente nada, y por tanto esto acabará derivando, evidentemente, pues en una rebelión y bueno, pues como suelen acabar, desgraciadamente, este tipo de cosas y sobre todo en este tipo de países, tanto en Centroamérica como en general en Latinoamérica. Bueno, pues lo que al final se plantea es qué va a pasar luego con un país pues que tiene todas las bondades desde el punto de vista de posición estratégica, desde el punto de vista de materias primas, y donde en definitiva prácticamente lo han arrasado, lo cual es una pena. Ángel, ¿quieres decir algo a este respecto? Te pregunto por los presupuestos generales del Estado. Bueno, es una cosa mucho más divertida. Es que hablar de Venezuela me da una tristeza enorme. O sea, yo creo que lo comentaba él precisamente, ¿no? Es un país que prácticamente lo tiene todo para ser un país no fallido, un Estado fallido. Y Venezuela se va a convertir en un Estado fallido. Por cierto, la gente se tiene que pensar qué partido en España ha estado apoyando la revolución bolivariana. Porque Podemos. Sí, por eso. No, lo digo hombre, porque se lo tienen que pensar. Ver, alguno estará pensando ahora, a ver. Claro. No, ellos lo defienden absolutamente. Es más, cuando entramos en problemas de Estado de Derecho, por ejemplo, que a alguien le condene un Tribunal Supremo, ellos abandonan las Cortes. Sí, porque, el Parlamento, esta mañana. Porque además... 5 minutos. Pero un momento. Minutos, o sea. Lo mismo que Maduro, en el momento que las Cortes... Allí, el poder ejecutivo ha cogido y les ha llevado la contraria, lo han eliminado. Ellos, en el momento que no quieren o alguien le lleva la contraria, por cierto, en democracia, cuando tú estás en minoría, lo tienes que aceptar, ¿no? En el momento que ellos no quieren, abandonan. Y hoy lo hemos visto. Es decir, hoy mañana se han marchado. Claro, se marchan porque... Junto con los del PDCAT. Es muy fácil. Porque es un desprecio absoluto al Estado de Derecho. Entonces, todos estos partidos, Revolución Bolivariana, Podemos, lo que sea, que no tienen un respeto a un Estado de Derecho, que la gente piense cuando va a votar. Porque, por ejemplo, yo esta mañana conversaba con una persona y se lo decía, en Estados Unidos, Trump, que no sé si es de mi cuerda o no, desde luego no estoy de acuerdo con la mayor parte de las cosas. Le das 100 días antes de decidirte. Es que nadie le ha dejado 100 días, pero sobre todo, es que nadie ha pensado en lo siguiente. Estados Unidos es la democracia vigente más antigua del mundo. Él ha querido hacer una serie de cosas. Hasta su propio partido se lo ha negado. Lo digo porque normalmente la gente de Podemos no se inmiscuye en nada, pero con Trump lo ponen a parir. Y a Estados Unidos hay que decir que han querido prohibir la Coca-Cola porque es un producto de los americanos. Sí, pero fíjate, Miguel Ángel, no solo Podemos, ya que estamos en materia política, no solo Podemos, que no acepta la legalidad, va contra las normas, etcétera, etcétera. El PDCAT, la Generalitat de Cataluña. Es decir, es que están haciendo exactamente lo mismo. No aceptan la legalidad del Estado español. No la aceptan. El grave problema del Estado español... Hacen exactamente lo mismo. Que no crea la gente que son diferentes. No. Es exactamente lo mismo. No aceptan la legalidad. El grave problema del Estado español, o uno de los problemas que tenemos, es que la justicia es tremendamente lenta. Bueno, pero cuando se produce la sentencia, la respetas y ya está. Bueno, haya sido más lenta o menos lenta. Pero es que ellos son unos demócratas de toda la vida, como Franco. Siempre y cuando hagan lo que yo digo, lo respeto. Pero si no hacen lo que yo digo, no lo respeto. Vale. Pero si es más, si Podemos necesita a Franco. Si es que lo están resucitando. Sí, bueno, día a día. Todo necesita su contrario. No, desde luego, que contrario, ni contrario ni opuesto. O sea, las normas que planteaba, por ejemplo, sí, efectivamente, Pablo Iglesias para el control de los medios era exactamente, venían en el preámbulo de la ley de prensa de 1938, del caudillo. O sea, y que como todo el mundo sabe, esto prepararon el camino para los 40 años de libertad y de democracia que tuvimos posteriormente. Y así un
un montón más de medidas. O sea, la intervención de la economía por el Estado, esto es típico del corporativismo fascista. La aversión al mercado antiliberal también es típico de los movimientos corporativistas, marxistas o fascistas de la época de entreguerras. O sea, que no es que haya esto, no es que los extremeños se toquen, como se dicen, sino que es que han estado siempre juntos. Son formaciones... Los extremeños se toquen, sí, es el título de una comedia. Los extremeños se tocan. Pues no es un tema de que los extremeños se toquen, es que están han estado siempre en el frente antiliberal. Y una de las cosas que decía ya, para cerrar el tema de Venezuela, es que los mexicanos siempre dicen que Dios dio a México los maizales y el demonio el petróleo. El petróleo, salvo en el caso de Noruega, funciona como una auténtica maldición y de hecho en economía hay una cosa que se llama la enfermedad holandesa, y es que explica cómo después de que en frente de las costas holandesas se descubrieran unos yacimientos muy importantes de petróleo, Holanda empezó a tener unos problemas brutales. ¿Por qué? Pues porque el flujo de inversiones disparó su moneda y le metió en unas complicaciones muy graves, con lo cual hace que sea mucho menos rentable la actividad privada, porque al encarecerse tus exportaciones venden menos, y sobre todo genera un chorro de dinero para actividades vinculadas con el petróleo que se suelen asignar, como son empresas públicas, de forma clientelar. El resultado es que, como ha pasado en Venezuela no tiene industria de absolutamente nada. O sea, ha acabado, se dedicaban en la época buena del petróleo, se disparó el Bolívar, y entonces los venezolanos los conocían en toda Centroamérica como los tabaratos, porque llegaban a un sitio y decía: tabarato, deme dos. Y así vivieron. Acabaron con toda la industria local y se quedaron únicamente con el petróleo. Y ahora no tienen ni para repostar, o sea, no tienen ni refinerías. Que no hay gasolina en Venezuela. Hay gasolina. El país con los máximos yacimientos, reservas de yacimiento, en este momento no es Arabia Saudí, es Venezuela, no tienen gasolina. Eso es lo que conocemos, la maldición de la materia prima, siempre. Sí. Y papel higiénico, no sé si habrá. Salimos de dudas. Víctor José López, periodista en Caracas, muy buenas noches. Buenas noches, Manuel, encantado de saludarles, y es un placer para mí estar en contacto con España. A tu orden. Estábamos comentando aquí la situación en Venezuela, decía los contertulios que no hay gasolina, y me preguntaba si ha regresado el papel higiénico a Venezuela. Escuché la coletilla de la final. conversación de ustedes y no estoy totalmente de acuerdo con ustedes en ese sentido. Es cierto que ha sido un monoproductor toda la vida Venezuela del petróleo, pero durante las épocas de la democracia se llegó a construir el parque industrial más importante de Latinoamérica en Venezuela, y era una nación que tenía proyección de futuro en la agricultura y en la cría. Llegamos a exportar proteínas para todo el Caribe. Sin embargo, una situación de la antipolítica, de los partidos de la corrupción, el exceso del dinero, llegó a abrir las puertas a un hombre como Chávez, que Hugo Chávez llegó a crear actitudes revanchistas, sembró el odio y provocó una verdadera hecatombe en los sustratos y en la base de la República, ¿no? Creó una serie de mitos y una serie de situaciones, y un pueblo donde se sembró el odio y donde la corrupción era la bandera que teníamos por la sociedad, fue lo que provocó todo ese desastre que estamos viviendo en estos momentos. Es verdad eso, que ahora ya no tenemos ni siquiera el petróleo en el cual recurrir, pero llegamos a tener en un momento dado una situación de liderazgo dentro de América Latina, ¿no? Sí. Previamente lo habían puesto de manifiesto nuestros invitados en la tertulia. Precisamente eso, que como un país con la riqueza que tenía Venezuela y en fin, el desarrollo ha podido llegar a la situación en la que se encuentra en estos momentos, de la que... Manuel, los únicos culpables somos los venezolanos. Somos los venezolanos porque el exceso, en un momento dado, nos hizo perder el horizonte de la necesidad de crear una república. Y hoy día, con la supresión de la Asamblea Nacional,
cuando se le da al presidente de la República todos los poderes a través de un Tribunal Supremo de Justicia, en la cual están representados una serie de bandidos, una serie de ampones, porque lo que está gobernando Venezuela hoy en día es una oclocracia, y la oclocracia no es otra cosa que el régimen de los ampones en lo que estamos viviendo, y donde tenemos una fuerza armada que, como la cubana, llegó a ser totalmente destruida y creándose unas milicias policiales tipos de aquellas fundadoras por aquel catalán que se hizo dueño de La Habana en los primeros años de Fidel Castro, que era Masferrer. Ese tipo de cosas es lo que está ocurriendo en América Latina, y Venezuela es la otra cara de la moneda aquella que tenía ese horizonte tan promisor para todo el continente. En estos momentos, José López, ¿cuál es la situación que se vive en el país y en particular en Caracas? Porque la Asamblea Nacional habla de golpe de Estado por parte de Maduro, después de que el Supremo pues le haya dado todos los poderes, y hemos visto algún grupo de diputados enfrentarse a los soldados de la Guardia Nacional, la Asamblea pidiendo al Ejército que defienda la democracia en las calles. ¿Cuál es la situación que se vive en estos momentos? Es exactamente lo que usted está diciendo, una gran confusión. La Asamblea Nacional ha desconocido al Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido en un arma del Ejecutivo, del otro poder, y el poder popular electoral está entregado por completo al Ejecutivo. Es decir, los poderes públicos han roto uno de sus vínculos entre ellos, y ya se ha roto la base y el fundamento de lo que es una república. No tenemos república. El pueblo está siendo llamado a la calle en estos momentos. No creo que, no tengo noticias de que hayan respondido a ese llamado, de acuerdo al artículo 350 de la Constitución del año del 99, para defender sus derechos. Eso sería la hecatombe, eso sería lo último que deberíamos llegar, porque estamos frente a la posibilidad de una guerra civil si es que se llegara a fracturar la Fuerza Armada. La Fuerza Armada en estos momentos está sometida al régimen, está sometida a un proyecto político nefasto, por cierto, pero tiene la unidad de la corrupción, de cómo se han vendido los generales. Tenemos más generales que la OTAN. Imagínense usted la locura de este país, un país con 30 millones de habitantes. Tenemos más generales en el ejército que Europa en la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Imagínense ustedes la corrupción y la locura militar que estamos viviendo nosotros. ¿Qué actitud está adoptando el ejército en estas últimas horas después de la decisión del Tribunal Supremo? La única actitud que ha habido es la Guardia Nacional, que está en la calle reprimiendo a los representantes de la Asamblea Nacional, que fueron elegidos por el pueblo con casi el 65% de la población votante. Ellos están en estos momentos reprimiéndolos. La Fuerza Armada, la Naval, la Armada, la Aviación, no se sabe qué van haciendo, porque dentro de ellos debe haber también gente que está muy descontenta, porque los oficiales de las Fuerzas Armadas también tienen hermanos, tienen esposas, tienen hijos que están padeciendo lo que se vive en Venezuela. En Venezuela se está viviendo de hambre. La juventud rebusca en los basureros, a la salida de los restaurantes, a la salida de los comedores, de las escuelas, para buscar comida, para poder nutrirse. Esto es una situación espantosa. De los cerros de la ciudad de Caracas han bajado al valle los ampones, la gente descontenta, convertidos en ladrones, gente que eran trabajadores, se han convertido en ladrones. Hay una transformación absoluta, una metamorfosis kafkiana en lo que estamos viendo en Venezuela. Se atreve, para finalizar, bueno, tenemos aquí a tres invitados que podéis intervenir en cualquier momento. Yo quería preguntarle... Miguel Villarejo, que es compañero, es periodista financiero y director adjunto de Actualidad Quería Económica. preguntarte la situación actual. O sea, ahora lo que ha hecho el Tribunal Supremo ha sido arrebatar cualquier tipo de atribución al Congreso, pero hasta ahora el presidente tenía una ley habilitante que le permitía invalidar cualquier decisión que tomase la Asamblea. Esa es una ley habilitante que es violatoria de la Constitución, porque las leyes habilitantes, de acuerdo a la misma Constitución del año 91, dicen
que solamente podrán estar en ejercicio durante 2 meses, y lleva más de 2 años, de una ley habilitante, otra ley habilitante y otra ley habilitante, con poderes extraordinarios, es una dictadura. Y ahora le han ordenado, el Tribunal Supremo de Justicia le ha ordenado al presidente de la República que revise las leyes penales, judiciales, civiles, económicas, militares, para que él tenga en sus manos una herramienta para poder evitar la colisión que pueda tener la sociedad venezolana. Es decir, jamás en la historia de Venezuela y en la historia de Latinoamérica un mandatario había tenido tanto poder como el que en estos momentos tiene Nicolás Maduro. ¿Y esa situación es provisional o no, es indefinida? La situación es permanente ahora, el propósito vedado de todo esto es evitar las elecciones. Se violaron el año pasado 2 procesos electorales, o 3 procesos, porque hubo un revocatorio, el cual fue por decisión del pueblo que se llevara a cabo, no le hicieron caso. Luego verían las elecciones de alcaldías, tampoco les hicieron caso. Luego las elecciones de gobernaciones, y tampoco. Y ahora van a evitar las elecciones de presidenciales. Dicho por el propio Maduro, dice que el Partido Socialista Unido de Venezuela no hará elecciones que sepa que se puedan perder. Así mismo lo ha dicho, con esa cara fuerte ante el pueblo venezolano. Eso está dicho, no son cosas que yo estoy repitiendo. Es una verdad terrible lo que se está viviendo en este momento. Tendremos ocasión de seguir los acontecimientos que se vayan produciendo en Venezuela, en Caracas, a través de Víctor José López, a quien quiero agradecer que esta noche nos haya dibujado el escenario que se vive en este preciso instante en un país en el que la Asamblea Nacional considera un golpe de Estado la sentencia del Supremo otorgando a Maduro plenos poderes. Don Víctor José López, gracias, muy buenas noches. Tendremos ocasión de entrar en detalle más adelante. Manuel, muchísimas gracias a ustedes en nombre de Venezuela, y esperamos que repiquen las campanas españolas ante los acontecimientos que están ocurriendo en Venezuela. Ojalá sea así. Gracias, muy buenas noches. Bueno, aparte de este asunto, ya veis cómo están las cosas, es decir, el profesor, muy complicado. Increíble, increíble. Pues al borde de un golpe de Estado o una guerra civil, es así de claro. Todo dependerá de la actitud que vaya adoptando la ciudadanía, de si realmente al final sale a la calle, no sale a la calle. Pero esto será cuestión de tiempo, es decir, lo que no se sabe si será en mañana. Cuanto ya no se puede comer, en cuanto ya no hay posibilidades, indiscutiblemente acabará en guerra, evidentemente. Bueno, esperemos que, en fin, tome otra deriva el conflicto de los presupuestos generales del Estado. Mañana van a ver la luz verde. 4.000 millones, dice Ciudadanos, que ha conseguido. En fin, aparte de lo que nos vamos a gastar, aparte de lo que contemplan los presupuestos generales del Estado, en fin, 4.000 millones, dice Ciudadanos, que ha sacado, no sé cuántos habrá sacado el Partido Nacionalista Vasco, y Quevedo dice que todavía no los apoya, probablemente porque el Ejecutivo no haya llegado, ¿no?, al tope de lo que esté pidiendo, ¿no? Claro, sí, esto parece, da la impresión de que no tienen... el apoyo es una cuestión de pasta. No tienen principios, sino tarifas. Exactamente. Y están como en la película hasta de Groucho Marx, están poniéndose de acuerdo en el precio. A ver si va a ser la más alta, la de Quevedo, ¿eh? Claro, es evidentemente esto es como cuando tienes comprado todo un edificio y hay una viejecita en un único piso y no se va, pues tienes que empezar ahí a subir la apuesta para ver si consigues quedarte con... Siempre es mejor esas que no otras maniobras. Sí, bueno. Y en este caso, pues nada, el resultado de los presupuestos, pues en fin, ahora lo analizamos si queréis. Profesor. Yo estoy esperando mis 100 euros. ¿De qué? ¿Tus 100 euros de qué? 4.000 millones dividido entre 40 millones de españoles, 100 euros. No, pero no te los van a dar a ti. Ah, qué pena. No, porque además tú eres clase media alta. Podrían bajar los impuestos. Bueno, bajan, por ejemplo. Desde luego los impuestos no suben. Baja el IVA, lo que pasa que... A ver. Vamos a ser muy Oye, claros. El IVA cultural en directo, de los espectáculos en directo, baja. Vamos a ver.
Ya, ¿y eso cuánto O sea, los oyentes No, que vamos quieran a ver, venirse aquí a vernos claro, actuar, es que- para es- ellos a ver, la entrada a ver, es el esto 10%. es lo de siempre. Voy a quitar un impuesto, os he quitado un impuesto. Y luego preguntas y dices, ¿cuánto recaudas? 500.000 euros al año. Y dices, vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una subida del IRPF. Estamos hablando de subidas del IVA, que es que ha habido subidas del IVA y eso no se está bajando. ¿Pero nos suben el IRPF en estos presupuestos? En estos no. Yo nos- desde que ha llegado Rajoy, lo único que ha pasado es que se ha subido. pero No, no, vamos no a en ver, estos Por cierto, presupuestos. que el Partido Popular ganó las elecciones con un programa donde se decía no subir. Sí, bueno, ya, pero eso Ahora, ya, si ya lo Montoro hemos- es socialista. Eso ya lo hemos no ya tiene hablado. la culpa. lo hemos denunciado muchas veces. Vale, sí. vale, pero claro, que ahora te vengan diciendo algún partido, que hasta hace poco era socialdemócrata, ahora dicen que son liberales, pero bueno, entonces te llegan y te dicen, no, oiga, fíjese, Son no, liberales en Madrid, no socialdemócratas en Andalucía. no saben ni lo que son, pero bueno. Entonces te llegan y te dicen bueno, no se preocupen porque no vamos a subir impuestos. Después de más de 40 impuestos, con una vuelta de tuerca a la carga fiscal tremenda, por cierto, una carga fiscal que siempre es sobre el trabajo. Siempre sobre el trabajo. Entonces, recortes del Estado del despilfarro, porque hay Estado del bienestar, que yo estoy a favor de él, y Estado del despilfarro. Ahí ¿de no hay acuerdo? ningún recorte. Entonces, ahí no hay ningún recorte. Entonces, después de 6 años ya, casi, del gobierno de Mariano Rajoy, que nos han subido los impuestos, que nos han metido la mano hasta dentro, que se paga en los ayuntamientos impuestos de plusvalías vendiendo la casa en pérdidas. Sí, cierto. ¿Eh? Bueno, ahora ya se puede recurrir eso, ¿no? Sí, claro, ahora se Sí. puede recurrir. Claro, después del escándalo que ha habido, ¿no? Que te llegan diciendo no, hemos conseguido que no suban impuestos. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué vamos? ¿Al régimen bolivariano? ¿Le entrego el 100% al Estado y el Estado me dice lo que yo quiero gastar? ¿Este país cuándo va a recortar eso que se llama el Estado del despilfarro? Es que fíjate, Miguel Ángel, es que es todavía más perverso, si cabe. Es que, ¿cómo que no se han subido? Para fijar el techo de gasto, es decir, enero, que no han pasado años, han pasado días, se hizo toda una reforma tributaria para conseguir elevar los tributos. Luego, el problema es que no había acuerdo o no había para establecer el presupuesto, pero la subida se hizo al fijar el techo Por de cierto. gasto. Pero es que todavía es más allá. ¿Pero eso cuándo? ¿El año pasado? Sí suben los no, impuestos, este- ¿eh? este año. Sí suben los impuestos. Eso no es cierto lo que están diciendo. Claro. Porque deberían Pero eso es lo deflactar, que está diciendo. deberían deflactar las tasas, por ejemplo, del IRPF. Por ejemplo. Por pero, ejemplo. pero es más, es decir, es que se subió impuesto de sociedades, subieron recortes, es decir, hubieron toda una serie de medidas en enero de 2017 precisamente para poder establecer el techo de gasto de las comunidades autónomas, que quiero recordar que en aquel entonces, para tener el apoyo del PSOE, ya dieron, venga, café para todas las comunidades autónomas, ¿no? 5.000 millones Es decir, de más van efectivamente. este año. Pero para es las que ahora van comunidades los autónomas. 4.000, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo lo tengo muy claro. Es decir, llegarán los presupuestos y cuando empiecen, ahora están muy optimistas porque les ha salido el déficit, pero cuando empieza a no salirles el déficit, porque no sale, pues tendrán dos opciones, que habitualmente será la de siempre. Es decir, como no van a reducir los gastos y probablemente los 500 millones, porque esto es alucinante. Es decir, para analizar ahora dónde tienen las duplicidades, deciden gastarse 500 millones en que les digan dónde tienen las duplicidades. Manda huevos, como decía cierto personaje, ¿no? Es decir, bueno, pues yo estoy convencido que se aprobarán los presupuestos y que no finalizará el año sin una nueva vuelta de tuerca en los presupuestos, porque obviamente dando todo esto y basándolo en las cifras de crecimiento de empleo conforme al salario medio que se están llegando a las nuevas contrataciones y siendo tan optimista de crecer a razón del 2,5% del PIB cuando no hay ningún organismo internacional, pero que bueno, que tampoco pasa nada porque son también los que se equivocan con las subidas del IVA y los que se equivocan con todo, ¿no? Bueno, pues veremos una subida de impuestos a final de año, yo lo tengo muy claro. Mi vecino dice, ¿cómo que no nos suben los impuestos? Nos frían a multas, y es verdad. Joder, Y eso también. a inspecciones en la agencia tributaria por cualquier cosa. Y otra cosa que... eliminan todo tipo de desgravaciones. Eso ya son subidas de impuestos. No, Mira, viejo. vamos a ver, esto... Muy bien, o sea, ¿vosotros qué pretendéis? Porque estos son unos presupuestos amables para lo que hemos tenido últimamente. O sea, son los primeros presupuestos amables desde que estalló la crisis. Como dice el profesor Bernal,
¿Dónde están mis 100 euros? Serán esto, encubrirán subidas, pero es que los otros te subían los impuestos de forma abierta y descarada. O sea, los primeros presupuestos que adoptó el gobierno del PP con las subidas del IRPF, esos sí que fueron unos presupuestos impopulares. Estos son unos presupuestos de fiesta, o sea, son para regalar caramelos a la gente. Como ha dicho Miguel Ángel, ¿dónde están mis 100 euros? Esa es la impresión que quiere trasladar al público Montoro. Estos son unos presupuestos en los que traemos regalos para todos. O sea, bajan a nivel de medidas fiscales claras no encubiertas, te bajan el IVA a algunas partes, que cuando realmente todos los organismos internacionales lo que te dicen es que el IVA lo que deberían hacer es subirlo. Luego cumplen con el déficit. No sé si al final se les desviarán las cifras. De momento no parece. Está creciendo la economía mucho más de lo que ellos mismos calculaban y lo más probable es que la recaudación, que va como un tiro, esto les cubra incluso la mala administración. Y luego ya empiezan los regalos puros y duros. Permisos de paternidad, a los parados de larga duración, un plan de choque para la justicia, la lucha, alargar o hacer fijos en la administración a los temporales. Bueno, ya vale, pero en eso yo les estoy podéis de acuerdo, sacar todos los defectos que queráis, pero estos son unos presupuestos amables para lo que hemos tenido en estos últimos 5 años. Yo creo en los Reyes Magos, pero en el Montoro Mago se me hace difícil. Yo creo en los Reyes Magos, pero como a estas horas los niños no deberían estar escuchando la radio, los Reyes Magos son los que pagan los regalos. Los regalos, sí, efectivamente. Pero vamos a ver, Miguel, en esta situación no tendríamos que reducir la deuda. Es decir, si no estamos pidiendo pagar nada ¿Pero cómo vamos a reducir la deuda? Y recibir a cambio todo, no. Estamos diciendo que en un momento en el que la economía va mejor, etcétera, la deuda habrá es un problema que no lo vas a resolver. La deuda el problema de la deuda no lo vas a resolver con unos presupuestos. O sea, el problema de la deuda. Ya, pero tendrás que tener una tendencia, ¿no? No, este gobierno tendría que hacer muchísimas cosas, evidentemente, muchísimas cosas, y cambiar la estructura fiscal es una de ellas. Y compensar, porque en este país, en los auges se recauda bien, pero en cuanto la economía se tuerce un poquitín, pues se cae la recaudación y tenemos muchos problemas para sostener los gastos, a pesar de que somos uno de los países que menos gastan en proporción al PIB, que menos gasto público tienen en proporción al PIB. Estamos muy por debajo de la media de la Unión Europea. Y eso no es un problema de gasto, es un problema de ingresos. ¿Y por qué ingresamos poco? Pues porque tenemos unos tipos marginales muy altos, porque tenemos una estructura fiscal que recauda poco, porque tenemos mucho fraude fiscal y porque el propio hecho de que tú tengas unos tipos muy elevados lo que hacen es desincentivar el esfuerzo y sobre todo incentivan la economía sumergida. Eso por un lado. Luego cuando dicen vamos a poner no sé cuántos millones para el plan de choque de la justicia, la justicia necesita una transformación mucho más radical que poner un poco de dinero para que les compren ordenadores nuevos a los secretarios de los juzgados. Pero bueno, afortunadamente, por lo que hemos hablado con el ministro de Justicia, eso está en camino. Pero en cualquier caso, se trata de unos presupuestos para los problemas que tiene planteados la economía española, que son el paro. Eso sí se alivia con crecimiento, pero con tiempo. Y la deuda se tendrá que aliviar con medidas, desde luego, mucho más radicales que unos presupuestos. Y ahí el problema principal que tienes es, desde luego, el tema de las pensiones. No, tienes el problema de las pensiones, tienes cómo impactan los salarios en materia de recaudación de la seguridad social, que además se prevé que vaya a mantener el déficit eternamente. Es decir, que tienen muchas reformas pendientes y esto al final es ponerle vendas a un papel, ¿eh? No, esto ni son vendas. Esto es los presupuestos que haces cuando tienes que aunar un montón de voluntades que evidentemente no están por la labor de hacer cosas desagradables. Publicidad y volvemos. ¿Es mayor de 65 años y tiene una vivienda en propiedad? Con Grupo Retiro aumentará sus ingresos mensuales para siempre y seguirá disfrutando de su casa. Rentas vitalicias e hipotecas inversas. Su vivienda le garantiza la mejor jubilación. Llame ya sin compromiso al 91 577 42 40. Más información en gruporetiro.com. Líderes desde 1996.
Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid. La selección cuidada de los productos desde su origen y el trato cercano son señas de identidad de nuestro restaurante. En Iyumbe apostamos por una cocina en la que priman los sabores, basada en el producto de temporada y que mima al máximo la calidad de sus platos. Estamos en Madrid, en Paseo de la Castellana 172, en el 91 867 5902 y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91 490 1096. Restaurante Asador Iyumbe. Entre tú y yo, ¿te gusta la música, leer, viajar, el deporte? Entre tú y yo, ¿te gustaría conocer mejor a tu artista preferido? Entre tú y yo, hay una manera desenfadada de pasar los sábados. Si quieres descubrirlo, tienes una cita en Radio Intereconomía a las 2 de la tarde con Paula Pérez Salazar. Ya sabes, los sábados, en Entre tú y yo, lo que tú quieras. La Iglesia al servicio de las personas. Cáritas Madrid presenta su campaña anual contra el paro que celebramos el próximo domingo 2 de abril. Cáritas Madrid acoge, motiva y capacita a los desempleados para la búsqueda de un trabajo. Nos comprometemos acompañando, formando y apoyándolos en la búsqueda activa de un empleo digno. En esto, como en todo, la ayuda de usted es imprescindible. Cáritas Madrid, llamados a ser comunidad. Intereconomía es imprescindible. De carnicero a cocinero. Sergio, hoy escalopines extraternos del Pozo. Sí, es carne riquísima, de cerdo, pavo, pollo, ternera, estupenda para los niños y para todos. Que quede claro, Ángel, extratiernos, los auténticos solo son del Pozo. ¿Al corte o en bandeja? El Pozo, contigo de principio a fin. El Pozo, empresa colaboradora de Caravaca, 2017, año jubilar. Descubre en Finca La Estacada un lugar único en el que realizar tus reuniones de empresa. Un lugar especial en el que motivar a tus empleados, fomentar la competitividad, el compañerismo, con actividades en grupo y momentos de ocio que te ayudarán a construir un gran equipo. En Finca La Estacada cuidan todos los detalles para que tu reunión sea un éxito. Infórmate en el 969 32 71 88 o laestacada.es y recuerda que las mejores decisiones se toman con vino. Seguimos en la tertulia de los negocios con Miguel Villarejo, Vicente Montañez y Miguel Ángel Bernal. Se incorpora ya Judith García con la prensa de las ediciones digitales, la prensa económica mundial. Vamos con Times, con The Times, ¿no? Con Financial Times, en Reino Unido. Eso es. ¿Qué cuenta ahora en su portada digital? Pues a esta hora podemos ver en su portada digital un titular que dice inversión en mercados emergentes. Añade el diario, un estado de ánimo optimista impulsa las ventas de deuda soberana en los mercados emergentes. La emisión de bonos corporativos también aumenta a medida que el comercio crece. En portada también, Maduro se aferra al asiento del máximo tribunal venezolano. La decisión de un cuerpo controlado por el gobierno es considerado como un movimiento hacia la dictadura. Y referido al Brexit, el Reino Unido establece planes para derogar y reemplazar las leyes de la Unión Europea. Aclara el diario que las resoluciones anteriores del Tribunal de Justicia de la Unión Europea seguirán vinculantes. En Francia, ¿qué cuenta Les Echos? Pues Les Echos mira sus elecciones presidenciales. Dice Fillon-Macron, el gran debate sobre el proyecto. Se refiere a una entrevista que lleva el diario en su portada de Henri de Castries, que es cercano a François Fillon, y de Jean Pisani-Ferry, que es responsable del proyecto de Emmanuel Macron. Debaten para Les Echos sobre impuestos, gastos, empleo y pensiones. Además, en portada también podemos leer SpaceX hará un llamado plano a cambiar la historia. El grupo de Elon Musk lanzará su primer cohete reciclado durante esta noche, si no es pospuesto en el último minuto. La reutilización es un paso importante para reducir el costo de acceso al espacio, dice el diario parisino. Y sobre todo porque no dejamos más basura espacial, ¿no? Profesor Bernal, que tenemos aquí el cielo ya bastante contaminado y lleno de todo tipo de artefactos. Tendremos que buscar una escafandra para que se vaya con el carrito de los supermercados ahí recogiendo chatarra por el espacio. Cualquier día de esto nos cae
En fin, de todo por la cabeza. En Alemania, ¿qué cuenta Handelsblatt? Pues Handelsblatt abre su portada con los ataques de los hedge funds. Desde 2013 los ataques han duplicado a las empresas alemanas. Todo esto hace alusión a una noticia que vemos un poco más abajo, que se titula Gotham City en Múnich. Aurelius es el foco de un hedge fund, un comentario negativo, y más de la capitalización de 1.000 millones de euros han sido destruidos. Pobres alemanes. Pobres alemanes. ¿Quién da esta noticia? Handelsblatt. Desde el 2013. Pobrecitos. Es que mira que son bueno, malos los hedge funds. Es que son malos. Es más, yo me acuerdo cuando atacaban a España los hedge funds, que Schäuble salió a defender y a decir que estaban yendo contra España. Sí, lo recuerdo perfecamente. Que la ironía en radio, que la ironía en radio no se entiende. Pero cuando nos estaban machacando con la prima de riesgo, los alemanes salían y decían que claro, que lo que teníamos que hacer es reformas. Pues eso es lo que tienen que hacer las empresas alemanas, para que dejen de atacarles. Las empresas alemanas y los Länderbanker y los bancos alemanes lo que tienen que hacer es, número uno, poner encima de la mesa los balances saneados. Exacto. Como Dios manda, como se le ha pedido a la banca española, a la banca portuguesa, a la banca italiana o a la banca griega. Y en segundo lugar, lo que tienen que hacer las empresas es reformas, claro, y medidas de saneamiento de balance. Pero vamos a ver, si es que lo dice Schäuble, por eso nos defendió en la prima de riesgo cuando dijo que teníamos que hacer reformas, pero tiene que salir ahora a decirlo. En Estados Unidos hay más cosas. Venga, a las 10 de la noche, las 9. Otro asunto en Handelsblatt, en portada, dice la ira en los cajeros que cobran por retirar dinero. Prácticamente en toda Alemania se puede retirar dinero de forma gratuita en los cajeros de Sparkassen, es decir, en las cajas de ahorros alemanas, pero esto está cambiando ahora. Alrededor de 40 instituciones recogen ahora, en función de la cuenta que tengan la persona, honorarios. Es lo que denuncia el diario alemán. Es decir, comisiones, lo que pagamos aquí, no lo que aquí llevamos pagando. No puede ser, por Dios. Bueno, es que es lo de los alemanes, que mira que son llorones, madre mía. No puede ser. ¿No les cobraban comisiones en ningún cajero? No, ¿sabes lo que pasa? Que ni cuando iban de vacaciones a Grecia. Así están los bancos alemanes. El dinero no se lo gastan en vino y en mujeres como los países del sur, se lo gastan en comisiones de los banqueros. Un momento, hay que salir en defensa, de los alemanes. ¿Quién sobornaba con fiestas con prostitutas a los miembros de los consejos de Siemens y de todas estas grandes empresas? Los españoles. No, eran los alemanes. Los españoles. Pero no era también el presidente italiano. No, y recuerdo, hay un libro de Michael Lewis, que es el autor de del Big Short, la gran jugada y el póker del mentiroso, que escribió un reportaje sobre cómo habían vivido los distintos países europeos la crisis de la subprime, y entonces contaba qué es lo que había pasado en Alemania. Y en Alemania decía que uno de los problemas que tienen es que tienen un sistema financiero absolutamente lamentable, que todo el mundo lo sabe porque para financiar su industria han mantenido los tipos de interés controlados. Entonces, que tenían un sistema, unos funcionarios o unos empleados bancarios que eran, en fin, de lo más vulnerable, y que organizaban fiestas con señoritas como hacen los banqueros de inversión americanos. Lo que pasa es que las fiestas que hacían los alemanes eran distintas porque les ponían una pulsera de colores en función de su jerarquía para que tuvieran acceso. Eran orgías, pero ordenadas. No eran orgías como las de los americanos o las de los griegos. Las de los griegos eran mucho más divertidas. En Estados Unidos, Judith. En Wall Street Journal es curioso porque cada periódico tira por un lado. Wall Street Journal abre mirando a Rusia a esta hora. Dice, Putin explora las divisiones europeas para dominar la energía. Una pequeña ciudad sueca ha publicado un texto sobre cómo el presidente ruso ha frustrado los esfuerzos de Estados Unidos y de Europa por frenar la más poderosa fuente de influencia y efectivo de Moscú, la energía. Además, en primer plano, otro titular referido a Rusia de Wall Street Journal dice, Putin amenaza a los manifestantes con medidas más estrictas. El presidente ruso ha comparado una ola reciente de manifestaciones callejeras en el país con los primeros movimientos de la primavera árabe, advirtiendo que su gobierno lidiaría duramente con estas protestas. La mirada de Wall Street Journal también hacia Turquía, dice Estados Unidos y Turquía a punto de colisión, y añade el periódico, Turquía esperaba una luna de miel con el presidente Donald Trump, en cambio cada vez se ve más como Ankara y Washington se dirigen hacia una pelea, si no es un divorcio.
Muy bien, pues algún comentario de nada, 15 segundos, profesor. No. Que tengo que cerrar Que la principal que bolsa del mundo. En Alemania no ponen tapas. No ponen tapas, no. Además, si es que Es ser una alemán, ruina. ser alemán es horroroso. Es una ruina. Todo el día trabajando. Hay gente que tenemos la suerte de que hemos nacido en España, otros tienen la desgracia que han nacido en Alemania. ¿Qué vamos a hacer? En fin, Vicente Montañez, un verdadero placer. Igualmente, buenas Hasta noches. la próxima semana a disfrutar del tiempo de la familia y de la conciliación. Feliz desconexión, Villarejo, que parece que llega también, ¿eh? Sí, no sé si sí. para los periodistas, pero el gobierno de Rajoy está estudiando la desconexión digital para los trabajadores. Bueno, Que pues lo nada, sepa. fenomenal. Vive en el mundo ideal en el que vive Rajoy, en el que no pasa nada, o por lo menos el tiempo va mucho más despacio. En el de los presupuestos. Claro, todo es feliz, todo es maravilloso. Bernal. Quiero mis 100 euros. Yo quiero mis 100 euros, tío. No te los van a dar, no te los van a dar. Cuídate A ver, mucho, que pídeselos. han aprobado 4.000 millones Pídeselos en ayudas a sociales. Montoro. Bueno, como no Euros. tenemos...